Bendiciones de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. Me veo motivado a grabar y compartir este tema con ustedes por el hecho de que en las últimas publicaciones que he realizado me he encontrado con hermanos que dicen ser católicos o cristianos y que cuestionan fuertemente el apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, diciendo que cómo es posible que uno siendo cristiano apoye a semejante persona. Pues bueno, me tomé el trabajo de preguntarle a la inteligencia artificial acerca de unos puntos que son sensibles para nosotros como cristianos, mirando los programas actualizados de cada uno de los candidatos. Entonces les voy a compartir a continuación el resumen de lo que pude encontrar con respecto a esta respuesta que me dio la inteligencia artificial, que quiero mostrárselas a ustedes con argumentos para que ustedes mismos al final tengan la capacidad de discernir, según la misma inteligencia artificial, cuál sería el candidato más cercano a las propuestas del reino. Entonces, entremos en materia. Análisis electoral, segunda vuelta, Colombia 2026. Los candidatos Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella. Guía de voto según principios del Evangelio y los valores cristianos. Primera parte. Principios de la fe, católicos y cristianos, pautas para evaluar. Según la enseñanza del Evangelio, la Biblia y la doctrina social de la Iglesia, estos son los criterios irrenunciables que deben guiar el voto de aquellos que dicen creer en Dios. La defensa de la vida humana. La vida es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural. Se rechaza el aborto, la eutanasia, cualquier práctica que atente contra la vida inocente. El Estado debe proteger al más vulnerable, que en este caso sería el niño por nacer, al anciano y a la persona indefensa. La familia es el fundamento de la sociedad. La familia es el núcleo básico, definida como la unión entre un hombre y una mujer. Se debe proteger el matrimonio, la educación de los hijos por parte de sus padres, que es un derecho preferente, y rechazar cualquier política que desdibuje o ataque esta estructura. Valores morales y educación. La educación debe transmitir valores, virtudes, respeto a la ley de Dios. Se rechaza el adoctrinamiento ideológico de género o agenda woke en las escuelas que imponga visiones contrarias a la fe o confunda a los niños. Los padres tienen el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos. Dignidad de la persona humana y la verdad. Toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Se rechaza cualquier ideología que imponga visiones únicas, que cancele la libertad de pensamiento o discrimine por creencias. La verdad es un valor superior. Bien común y orden. La autoridad existe para proteger, garantizar seguridad, justicia y respeto a las instituciones. No se puede favorecer ni proteger a quienes delinquen, violan, reclutan niños o cometen crímenes, porque eso destruye el bien común y hace víctimas a los inocentes. Justicia y no complicidad. Quien gobierna debe defender la víctima y no al victimario. No es aceptable otorgar beneficios, cargos públicos ni impunidad a quienes han cometido delitos graves, crímenes de lesa humanidad o daño a la sociedad. Respeto a la ley y a la Constitución. La ley debe ser justa y ajustada a la dignidad humana y respetada por todos, incluidos los gobernantes. Una nota importante. No basta
con lo que dicen proponer. Hay que contrastar con la realidad lo que han hecho y lo que hace su bando político y los hechos que respaldan o contradicen sus palabras. Vamos a analizar entonces por temas estas propuestas de estos candidatos. Tema 1. Defensa de la vida, aborto y dignidad humana. La propuesta de Iván Cepeda. Me la juego por la vida, por la dignidad humana, por proteger a las personas más vulnerables. Afirma respetar las sentencias judiciales actuales, pero dice buscar una protección integral para la mujer y el ser humano. Propuesta de Abelardo de la Espriella. La vida es sagrada desde la concepción. Defenderé al niño desde su nacimiento. Por nacer sin excepciones, fortaleceré la red de apoyo a la madre embarazada con ayuda económica, psicología y social. Y eliminaré políticas públicas que promuevan el aborto como derecho o solución. Propone modificar normas para proteger jurídicamente la vida desde su inicio. Realidad y contraste. Iván Cepeda, el gobierno que representa y que ha promovido, financia ampliamente el aborto como derecho fundamental en todo el territorio nacional, facilitando el acceso gratuito. Educación sexual enfocada exclusivamente en métodos anticonceptivos y abortivos, eliminando casi todas las barreras legales. Contradicción grave. Se habla de defender la vida, pero se permite y se negocia con grupos armados que reclutan menores, los violan, los abusan, los usan como soldados o esclavos sexuales. Y el Estado no los combate con la fuerza, sino que los protege y les da beneficios. Se ha permitido la eutanasia y la llamada muerte digna de forma amplia, extendiéndola incluso a menores de edad y a personas con enfermedades no terminales o discapacidades, rompiendo el principio de la protección hacia el más débil. Análisis versus fe. Esta es una contradicción total de parte de Iván Cepeda. Dice defender la vida, pero su proyecto político promueve prácticas que destruyen y protege a quienes matan o dañan a inocentes. No cumple el principio de la defensa de la vida en ninguna de sus dimensiones. Realidad y contraste. Abelardo de la Espriella. Su trayectoria y la de su sector ha sido defensa histórica y sin concesiones de la vida humana. Rechazo absoluto al aborto, apoyo permanente a políticas de maternidad, ayuda a madres en dificultad y protección legal al ser humano por nacer. Rechaza cualquier forma de violencia contra la persona, sea en el vientre materno o fuera de él. Denuncia el reclutamiento de menores y exige que el Estado use su autoridad y fuerza para protegerlos, no para negociar con sus victimarios. Se opone firmemente a la eutanasia y a toda cultura de muerte que busca justificar el homicidio de personas vulnerables. Análisis versus fe. Coherencia total. Su propuesta y su historia coinciden exactamente con el mandato divino de proteger la vida humana desde el inicio hasta el final. No hay contradicción entre lo que dice y lo que defiende. Tema 2. Familia, matrimonio, educación, agenda ideológica. Propuesta de Iván Cepeda. Apoyo a todas las formas de familia, respeto a la diversidad sexual, educación inclusiva que reconozca todas las identidades,
Dice respetar la familia tradicional, pero la iguala jurídica y socialmente con cualquier otra estructura o unión. Propuesta de Abelardo de la Espriella. La familia es la base de la sociedad, definitiva, natural y jurídicamente como la unión estable entre un hombre y una mujer. Defenderé el matrimonio y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos según sus creencias y valores. La educación es para formar, no para adoctrinar. Se opone a que el Estado imponga visiones morales. Realidad y contraste. Iván Cepeda. Su bando ha impulsado masiva y obligatoriamente la agenda woke, ideología de género y doctrina LGBTIQ+, en todas las escuelas públicas y privadas, en los libros de texto, guías docentes y formación de maestros. Adoctrinamiento infantil. Se enseña a niños desde preescolar conceptos de identidad de género, cambio de sexo, diversidad sexual y construcción social del cuerpo, contrariando abiertamente la fe y la visión de los padres. El Estado se arroga el derecho de educar en lugar de la familia. Se busca eliminar la diferencia natural entre hombre y mujer, cambiar los conceptos tradicionales de familia y reducir o eliminar la educación religiosa en las escuelas. Se ha atacado la libertad de expresión de quienes defendemos los valores cristianos, tachándolos de discriminatorios, violentos o enemigos de los derechos humanos. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Análisis versus la fe, opuesto a los principios de quienes creemos en Dios. Promueve ideologías que desdibujan la familia, tal y como Dios la creó. Adoctrinan a los menores y contradicen la enseñanza cristiana. El Estado pasa por encima de la autoridad de los padres. Recuerden ustedes que en Canadá, si un padre no deja que adoctrine a sus hijos, se los quitan. Realidad y contraste. Abelardo de la Espriella, perdón. Se opone expresamente y sin ambigüedad a la agenda woke y al adoctrinamiento ideológico en las escuelas. Propone que la educación se centre en conocimientos, matemáticas, historia, valores cívicos, respeto, sin imponer ideologías políticas o morales. Defiende con fuerza que los padres son los primeros y principales educadores y tienen el derecho inalienable de decidir qué aprenden sus hijos. Rechaza que el Estado imponga visiones morales contrarias a la fe o conciencia de las familias. Protege la definición tradicional de familia y matrimonio y defiende la libertad religiosa y de expresión sin censura ni estigmatización de creencias. Análisis versus la fe. Coincide plenamente. Defiende la familia, el matrimonio y la educación tal como lo hace el Evangelio. Respeta el rol de los padres y rechaza la manipulación ideológica de los menores o hacia los menores. Tema 3. Libertad de culto y religión. Control a las iglesias. Este punto es muy interesante, pongan atención. La propuesta de Iván Cepeda, libertad de cultos es un derecho, pero debe ser igual para todos. El Estado debe regular a las organizaciones religiosas para garantizar transparencia, igualdad y evitar abusos. Todas las creencias merecen el mismo reconocimiento y protección. Dice respetar la fe, pero bajo normas de igualdad y control. Propuesta de Abelardo de la Espriella. La libertad religiosa y de culto es un derecho fundamental, irrenunciable y protegido por la Constitución. El Estado debe garantizar plena autonomía a las iglesias sin controles, sin intervenciones y sin imponer qué se puede creer o enseñar. No se puede igualar la fe con prácticas que atentan contra la dignidad humana. Defiende la libertad absoluta.
Realidad, contraste en el equipo de Cepeda. Propuestas de regulación y control. El gobierno que representa ha presentado proyectos y normas para regular, controlar y vigilar internamente a las iglesias, exigiendo registro obligatorio, control de finanzas, aprobación de sus enseñanzas, supervisión de sus actividades. Buscan convertir las iglesias en organizaciones vigiladas por el Estado como si fueran entidades públicas o sujetas a censura. Igualación de creencias. Se ha impulsado un reconocimiento oficial y categoría de religión o creencia respetada a prácticas como el satanismo, hágame el favor, el exoterismo, cultos a la muerte y corrientes que practican rituales contrarios a la dignidad humana bajo el argumento de igualdad de todas las creencias. Se busca que tengan los mismos derechos, reconocimiento y beneficios que las iglesias católicas y cristianas. Límites a la enseñanza. Se ha propuesto prohibir o limitar que las iglesias enseñen públicamente ciertos valores morales sobre la familia, la vida, la sexualidad, calificándolos de discriminatorios o violencia simbólica. Se ha dicho que la religión no puede imponerse ni influir en el público, un ataque a la libertad. Se han abierto investigaciones contra pastores, sacerdotes o líderes que hablan en contra del aborto o la ideología de género, acusándolos de delitos de odio. Se busca reducir la religión al ámbito privado sin voz en la sociedad. Análisis versus fe. Grave amenaza. La fe cristiana enseña que Dios es el único Señor y que la Iglesia tiene la libertad y misión propia. Igualar a Dios con el satanismo es una blasfemia y falta de respeto para los creyentes. Controlar lo que se enseña o se hace es perseguir la fe. Todo esto viola el mandamiento de adorar a un solo Dios y de practicar el Evangelio sin límites. Realidad y contraste en el equipo o en las propuestas de Abelardo de la Espriella. Defensa absoluta de la libertad. Rechaza cualquier intento del Estado por regular, controlar, vigilar o intervenir en las iglesias. Sostiene que las iglesias son autónomas, independientes y el Estado no tiene autoridad sobre ellas ni sobre sus enseñanzas, finanzas u organización interna. Dignidad de la fe. No igualación. Defiende que no todas las creencias son iguales ni merecen el mismo reconocimiento. Rechaza categóricamente que se otorgue categoría de religión o respeto oficial a prácticas como el satanismo, cultos de la muerte o cualquier doctrina que atente contra la vida, la familia o la dignidad humana. La libertad es para las personas, no para prácticas dañinas. La libertad de enseñar y predicar garantiza que las iglesias puedan enseñar, predicar, defender sus valores y participar en la vida pública sin miedo a investigaciones o sanciones y censuras. La fe tiene derecho a tener voz en la sociedad. Separación justa. Defiende separación entre iglesia y Estado, pero no separación de Dios y sociedad. El Estado no manda en la Iglesia, ni la Iglesia en el Estado, pero ambos colaboran para el bien común. Análisis versus fe. Coincide totalmente. Defiende la libertad de adorar a Dios, de enseñar su palabra, sin igualarla con el mal, y protege a la Iglesia de intervenciones estatales. Es exactamente lo que pide nuestra fe. Cuarto tema: justicia, seguridad, grupos armados y criminales. Propuesta de Iván Cepeda. La paz total. Diálogo con todos los actores, reinserción social, justicia transicional, no estigmatizar a nadie, resolver las causas sociales,
no estigmatizar a nadie, resolver las causas sociales de la violencia. Dice querer acabar el conflicto y proteger a la población. Propuesta de Abelardo de la Espriella. Autoridad, orden público y seguridad para todos. El Estado existe para proteger al ciudadano honrado, no para proteger al delincuente. Justicia igual para todos. Cárcel efectiva para quien delinque. Respeto estricto a la ley, a la Constitución. La paz se construye con justicia, no con impunidad. Realidad versus contraste. En el grupo de Iván Cepeda hay gestores de paz. El gobierno que representa nombra como funcionarios públicos con sueldo del Estado y autoridad a cabecillas de grupos al margen de la ley. Por mencionar de algunos grupos, de las FARC, del ELN, etcétera, que tienen en sus manos miles de muertes, masacres y reclutamiento de menores, violaciones y crímenes de lesa humanidad confirmados. Criminales con cargo oficial que siguen delinquiendo y controlando territorios. Impunidad total. Cabecillas de grupos armados no van a la cárcel. Como ustedes se dieron cuenta, quisieron liberar a unos personajes en Medellín que los montaron en tarima cuando estuvo el presidente aquí, que incluso les daban la categoría de gestores de paz. No van a la cárcel, no reparan a las víctimas, alegan no tener dinero y quedan libres. Mientras tanto, exfuncionarios o políticos, como por ejemplo el señor Álvaro Uribe, son juzgados con dureza, riesgo de prisión y sin ningún beneficio, creando una justicia desigual y de dos velocidades. Queridos amigos, esto me parece muy importante. Yo no soy uribista, pero si estamos hablando de un acuerdo de paz donde están entrando las dos partes en conflicto, el Estado y las guerrillas, ambos han puesto muertos. O se perdona a todos o se condena a todos. Pero no es posible que haya una justicia transicional y de alguna manera suave con los actores armados y al Estado se le quiera condenar de manera fuerte. Porque es que en toda guerra hay muertos. Los grupos al margen de la ley ponen muertos, el Estado pone muertos, etcétera, etcétera. Y si vamos a hablar de paz, o los perdonamos a todos o los condenamos a todos. ¿Vale? Entonces, aquí tiene que haber igualdad y por eso me llamó la atención ese punto. Persecuciones a quienes denuncian, remueven, destituyen o persiguen a militares, policías o funcionarios que denuncian abusos. Hace unos poquitos días nos dimos cuenta de un funcionario que fue removido de su cargo por denunciar reclutamiento de menores, negocios ilícitos de los grupos armados que son protegidos de alguna manera por el Estado. Y se castiga a quien defiende la ley y se premia al que la viola. Crecimiento del crimen bajo este modelo de gobierno. Los grupos armados pasaron de 13.000 a 27.000 hombres, controlan el 38% del país, reclutan más niños y violan más mujeres, protegidos por la política de la paz total. Análisis versus fe. Contradicción grave. La fe manda a defender al inocente y castigar al mal y proteger a la víctima. Aquí se está premiando al criminal y se da poder al que mata o abusa y se castiga a quien defiende. Es justo lo contrario a la justicia de Dios. Realidad, contraste. Abelardo de la Espriella propone que quien comete un delito debe pagar cárcel de manera efectiva, sin privilegios ni cargos públicos, sin impunidad. Ningún criminal puede ser funcionario del Estado ni representar a la sociedad que ha dañado.
defiende a la víctima, no al victimario, exige que la fuerza pública tenga todo el respaldo, autoridad y protección legal para combatir el crimen y defender a la población civil. Rechaza categóricamente que se negocie, dialogue o entregue beneficios a quienes siguen delinquiendo, escuchen, siguen delinquiendo, reclutando o violando. Sostiene que la paz verdadera se construye con justicia, no con entrega de territorios ni poder a criminales. Defiende la igualdad absoluta ante la ley. La misma ley, misma justicia, mismas reglas para el guerrillero, el paramilitar, el político, el funcionario y el ciudadano común. Las mismas reglas. No es como en el caso de la paz total, que los criminales no pagan un día de cárcel, pero sí están prestando un servicio social durante tantos años, barriendo calles, sembrando, etcétera, mientras que al otro sí lo quieren meter a la cárcel. Entonces, miren, que todos estén bajo la misma cobija. Vamos a dialogar, dialogamos. Hay perdón para todos. Se va a castigar, se castiga a todos por igual. Análisis versus fe. Coherencia absoluta. Defiende la justicia, protege al inocente, castiga al mal y la autoridad debe estar al servicio del bien común. Coincide perfectamente con el mandato bíblico de dar a cada uno lo que le corresponde. Tema 5. Salud, orden público, instituciones y constitución. Propuesta de Iván Cepeda. Salud gratuita, universal y transformadora, cambio profundo de instituciones, nueva constitución, reestructurar todo el Estado para que sirva a los pobres. Yo le pedí a la inteligencia artificial que hiciera un análisis de las propuestas nuevas que sacó el candidato Abelardo de la Espriella y dentro de algunas reformas que él pretende hacer, como acabar con el CNE, para convertirlo en otra cosa, y mencionó por ahí otra institución para convertirla en otra cosa que se supone debe ser independiente. En realidad no es tan independiente porque va a estar al servicio de los gobernadores de turno. Entonces va a favorecer a esos gobiernos, va a estar influenciado por el partido de turno sin tener verdadera autonomía. Desde esta perspectiva, entonces el CNE va a estar más al servicio del político de turno, como en el caso de Venezuela, que se decía que los votos eran XY cuando en realidad no era así. Está al servicio del Estado. Sigamos. Propuesta. Las instituciones, nueva constitución, reestructurar el Estado para que sirvan a los pobres. Propuesta de Abelardo de la Espriella: salud de calidad, eficiente y humana. Respeto absoluto a la Constitución de 1991. Fortalecimiento de las instituciones, separación de poderes, seguridad jurídica y Estado de Derecho. Realidad y contraste. Iván Cepeda. Salud. En su gobierno se ha desmejorado drásticamente la atención. Hay escasez de medicamentos, colapso en los hospitales, demoras en cirugías, mientras se gastan miles de millones en negociaciones, zonas especiales y cargos para exguerrilleros. Contrariedad total. Instituciones. Subordinación de la justicia, control político de la Corte Constitucional, persecución sistemática a sus opositores, cambios a la ley hechos a la medida de sus intereses. Se habla de nueva constitución solo para imponer su modelo ideológico. Recordemos, aunque renunciaron a una convocación de una nueva constituyente, en algunas de las propuestas que están haciendo no lo dicen, pero para crear esos cambios se necesita hacer cambios a la constituyente. Entonces no lo están diciendo de manera directa, pero en el fondo están planteando cosas que definitivamente tendrían que convocar constituyente para hacer esos cambios. O sea que en realidad no están renunciando a una constituyente como lo habían dicho.
Orden público: caos, bloqueos, invasiones a propiedad privada, desorden, violencia social, con tolerancia y permisividad total del Estado ante quien altera la convivencia. Análisis versus fe: debilita las instituciones, cambia las reglas para imponer ideología, genera caos y daña más al pobre y vulnerable, rompe el orden necesario para la convivencia. Realidad y contraste: Abelardo de la Espriella propone recuperar la salud pública, priorizar eficiencia, calidad, respeto al paciente y buen uso de los recursos públicos, sin despilfarros políticos. Defiende la Constitución actual como marco de valores, libertad y derechos, separación de poderes, independencia de jueces y seguridad jurídica sin manipulación política. Orden como base indispensable de la convivencia, respeto a la propiedad privada, libertad de trabajo y seguridad para todos los ciudadanos. Análisis versus fe: respeto a la ley, el orden, instituciones al servicio de todos, seguridad jurídica y protección al ciudadano, valores esenciales para el bien común. Queridos hermanos, estos son los puntos esenciales en los que le he pedido a la inteligencia artificial que nos dé una respuesta, porque son temas muy afines con la fe. Vamos entonces con la tercera y última parte: contraste final y conclusión para cristianos y católicos. Haciendo el balance entre lo que dicen y lo que representan, lo que ha hecho su sector, y comparando estrictamente con los principios del Evangelio definidos al inicio, ¿cuál candidato se acerca más a los valores de la fe? Sin lugar a dudas, Abelardo de la Espriella. Razones objetivas basadas en todo lo que hemos dicho. Defiende la vida, mientras que Cepeda representa un proyecto que promueve el aborto, la eutanasia, protege a quienes matan y abusan de menores. De la Espriella defiende la vida desde la concepción, rechaza la cultura de la muerte y exige justicia contra quienes dañan a inocentes. No es solo palabras, son hechos comprobados. Familia y educación. Cepeda impulsa una agenda woke de ideología de género y adoctrinamiento en escuelas, pasando por encima de la autoridad de los padres y de la fe. De la Espriella defiende la familia tal como Dios la creó, el derecho de los padres a educar a sus hijos, y rechaza la imposición de ideologías contrarias al Evangelio. En tema de justicia y autoridad, punto decisivo: Cepeda representa un modelo donde el Estado está premiando actualmente al criminal, le da cargos públicos, le da impunidad, mientras persigue a quienes denuncian y defienden ante la ley estos acontecimientos. Esto es totalmente contrario a la justicia divina. De la Espriella defiende que la autoridad existe para proteger al bueno y castigar al malo, que nadie está por encima de la ley y que la justicia debe ser igual para todos. De aquí podemos entender cuando lo cuestionaban en Blue Radio, hablando de la entrevista que tuvo con Malu, donde decía que no como de negro, no como de blanco, no como de indio. Lo que está queriendo decir no es que no respete a esas personas, sino que en realidad está diciendo la ley es para todos. Coherencia moral. Lo que dice de la Espriella coincide con lo que ha defendido siempre. Cepeda dice: defiendo la vida, pero hace todo lo contrario. Es contradicción moral y engaño, algo que la fe rechaza totalmente. Mensaje final. Para las personas de fe, este video es creado para personas creyentes. Al comienzo dije: muchos cristianos y católicos dicen, pero ¿cómo es posible que un católico esté promoviendo a De la Espriella sabiendo que hay X y X y Y? Aquí les quisimos mostrar las propuestas de un lado y del otro, donde definitivamente las propuestas de Abelardo son mucho más coincidentes con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios desde esa perspectiva
que nosotros hemos dicho. Por lo tanto, el voto no es solamente una opción política, es una responsabilidad moral y cívica. De ahí que como cristianos debemos elegir a quienes defiendan los valores que Dios nos ha dado: la vida, la familia, la verdad, la justicia, el bien común. Sabemos que hay corrupción, tanto en la derecha como en la izquierda, como en el centro, como en todos lados, porque muchos políticos desafortunadamente utilizan estos poderes para ganar y obtener beneficios para ellos. Entonces, yo voy a decir algo. En este momento, si toda Colombia se pusiera de acuerdo, uno diría: votemos todos en blanco. Honestamente, podríamos decir eso. Pero como no nos vamos a poner de acuerdo, y si nos ponemos a dividir votos, indefectiblemente va a ganar el que no debe ganar, y nos toca tomar parte en esta decisión, porque es que a uno le digan que la religión y la política no se deben mezclar, que la iglesia no se debe meter en política, yo le digo a esa gente: venga un momentico, y es que nosotros somos extraterrestres, ¿ok? Es que nosotros no tenemos derechos, es que nosotros no somos ciudadanos. Todo ciudadano tiene derecho, y tiene derecho a participar en política, y tiene derecho a exponer sus ideas con madurez, con tranquilidad, con respeto, como lo estoy haciendo yo en este momento, sin ser violento, sin ser grosero, ni nada por el estilo. Desde esta perspectiva, mis queridos amigos, meditemos y pensemos. Las decisiones que se toman nos afectan a todos, a los que ganan y a los que pierden. Los que pierden van a ser gobernados por los que ganan, y si los que ganan no lo hacen bien, como es el caso de la izquierda ahorita, que ha hecho una que otra cosa buena, que ha hecho populismo y un montón de vainas, hay que reconocer que han habido cosas buenas, pero han habido movimientos y jugarretas políticas. Entonces, si ustedes escucharon a Petro cuando hablaba en su tiempo de candidato, decía: yo voy a lograr tal cosa, y si no, pues entonces que me quiten, que me remuevan, más bien yo renuncio, etcétera, etcétera. Y ahí está queriendo tener otros 4 años, cuando ya se le ha dado una oportunidad y el país ha demostrado una desmejoría en muchísimos aspectos. Lo ideal es que todos los ciudadanos estuviéramos en un solo bando, para impedir que los políticos nos sigan dividiendo en derecha, en izquierda, o nos estén polarizando cada vez más. Lo ideal sería que todos los colombianos miráramos hacia el mismo lado. Hombre, que es que no pensamos igual, que tenemos ideas diferentes, etcétera, etcétera. Mire, si nosotros resolvemos los fundamentales, cada quien va a poder resolver su vida de manera personal en lo que le gusta hacer. No hay pelea, no hay pelea, absolutamente no hay pelea. Porque es que si usted tiene vida, si usted tiene salud, si usted tiene educación, si usted prospera, si usted tiene un techo, si usted tiene seguridad, usted va a poder vivir su vida como que usted quiere ser infiel, que quiere ser tal cosa, que quiere ser homosexual. Se le respeta, pero pongámonos de acuerdo en los fundamentales. Hay cosas que no se comparten, pero se respetan. Entonces, desde esa perspectiva, si todos nos ponemos de acuerdo en los fundamentales que son comunes a todos, hombre, si yo tengo salud, si yo tengo dinero, si yo tengo trabajo, si yo tengo un hogar, si yo tengo educación, me está yendo bien, pues yo puedo disfrutar de la vida de la mejor manera que yo piensa que pueda disfrutar, sin pasar por encima del otro, sin hacerle daño al otro. Y pues el que quiera vivir en su moda ideológica, lo que quiera, pues él verá, pero desde que no quiera afectar y meterse en la vida de los demás. Entonces allí ya cada quien maneja su diversidad como quiera, pero por lo menos los aspectos que tenemos todos en común, porque es que el homosexual necesita salud, necesita trabajo, necesita un techo, necesita derecho a su intimidad, etcétera. Todo eso. Y mientras se garanticen esos fundamentales, él puede vivir su vida como quiera.
no tiene que verse afectado porque un católico le diga está en pecado. Ya él verá si quiere o no quiere creer, porque la fe no se le puede imponer a nadie. Cada quien es libre. Yo soy libre de ser católico, protestante o lo que sea, o ser ateo. Pero lo importante es que en la vida común todos respetemos unos fundamentos fundacionales para no pasar por encima del otro, respetar la vida del otro. Eso es muy importante. Yo no puedo imponerles a ustedes mi fe, ustedes no me pueden imponer a mí su ideología de género. Entonces, venga, trabajemos en los fundamentales, porque todos tenemos esas necesidades: salud, vida, trabajo, un techo donde vivir, seguridad, que se nos respete, que se nos valore, etcétera, etcétera. Y ya lo demás lo vamos resolviendo, seguro. Nos respetamos, no nos metemos el uno en el rancho del otro, y nos respetamos, y seguramente jamás salir adelante. Y si nosotros nos organizamos, y si nosotros volvemos a ser un pueblo unido, no vamos a permitir que los políticos de turno nos frieguen la vida. Es decir, si quisiéramos hacer algunas renovaciones en la constitución política de Colombia, el pueblo, no los políticos a su amaño, el pueblo, para asegurar que los políticos no nos hagan trampas, no nos saboteen, no nos jodan la vida, verdaderamente sí le estén sirviendo al pueblo y no a sus intereses, que los podamos condenar si están haciendo cosas que no están bien, etc. Entonces allí se justificaría una convocación a una constituyente donde se propongan cosas como, por ejemplo, esta. Que una institución no pase por encima de la otra, como ha sucedido en los últimos días, donde se han visto funcionarios públicos suspendidos por tratar de hacer cosas que no pueden hacer. Entonces, en ese caso, podríamos también, en el caso de que muchas veces se crean leyes que no van a favor del pueblo, y además de eso, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Curaríamos desde la Constitución para que cuando se genere una ley no se pueda hacer la trampa, y si algún funcionario defrauda al pueblo, ese funcionario pague como tiene que pagar. No como quiera pagar, no como lo quieran poner a pagar, sino como el pueblo diga que tiene que pagar. Sí me voy a entender. Aquí en esta cabeza hay ideas muy buenas. A uno le dicen que hay cosas que no son viables, pero porque los políticos del turno son los que han hecho la ley y han hecho la trampa para poder liberarse con triquiñuelas de ciertas cosas. Entonces, si el pueblo se une, va a poder lograr muchas cosas. Les adelanto algo. Estuve diseñando un texto de la situación de la violencia en Colombia. Cómo comenzó, cómo se dio el surgimiento de las guerrillas, cuál fue el tema de fondo, todo eso. En esa época de pronto no se podía haber resuelto, en ese momento no se podían haber resuelto muchas cosas, pero hoy en día estamos con una mentalidad diferente, con opciones y oportunidades e instrumentos diferentes que nos pueden llevar a conciliar y lograr cosas que no se han logrado en más de 60 años de conflicto interno. Entonces, queridos amigos, créanme que cuando hay voluntad se puede. Lo único que tenemos que hacer nosotros aquí es generar una ley que sea justa y hacerla respetar. Que cada quien tenga la diversidad que quiera tener, pero hay cosas que definitivamente no pueden entrar en medio de nosotros porque nos van a destruir. Y esas cosas, ideologías que son destructoras, no las podemos tolerar. Y eso es una realidad, si estamos pensando en el bien común. Entonces termino con esto y nos vamos para no alargar más la cosa. Eso, vuelvo y le digo, es otro tema y les aseguro que es más largo, mucho más largo que este, el doble o el triple de largo que este. Entonces volvamos al final. El voto no es solo una opción política, es una responsabilidad moral y cívica. Como cristianos debemos elegir, y por eso nosotros sí nos tenemos que meter como iglesia o como religión, nos tenemos que meter en asuntos de política, porque las decisiones que se tomen nos afectan a todos, repito, a los que ganan y a los que pierden. Ojalá
que los que pierden al ser gobernados bien cambien su manera de pensar, y si eso no está funcionando, pues entonces vamos a ver cómo buscamos los mecanismos para unirnos, unir al pueblo y generar las herramientas necesarias sin quebrar un vidrio, sin generar una marcha violenta, sin disparar un arma, sin derramar una gota de sangre. Podemos lograr muchas cosas, pero tenemos que unirnos y tenemos que dejar a un lado lo que nos divide en diversidades para ir a lo fundamental. Debemos elegir a quien defienda los valores que Dios nos ha dado: la familia, la vida, la verdad, la justicia, el bien común. El candidato que representa el gobierno actual ha demostrado con hechos, no solo con palabras, que su proyecto atenta contra todos estos pilares que hemos examinado hoy en este video. Promueve lo que la Biblia rechaza, protege lo que hace el mal y castiga a quien defiende el bien. Por el contrario, Abelardo de la Espriella defiende explícitamente cada uno de los principios de nuestra fe, respeta la ley de Dios y propone un modelo donde la autoridad esté al servicio de la verdad y de la protección de la vida y de la familia. Por tanto, según los principios del Evangelio, la enseñanza de la Iglesia y la coherencia entre lo que se dice y se hace, la opción que más se alinea con nuestra fe, con nuestros principios y con nuestros valores es el doctor Abelardo de la Espriella. Repito, no es santo, no es perfecto, no es el mejor, aún no hemos conocido al mejor, pero es el menos peor en este momento. Y pienso que hay que darle la oportunidad, porque a los otros ya se les dio la oportunidad y ustedes se han dado cuenta de todo lo que han hecho. Por eso es que me tomé el atrevimiento de desarrollar con la ayuda de la inteligencia artificial un tema que toca el conflicto colombiano desde sus raíces para que logremos entenderlo y desde esta perspectiva poder entender que la violencia no es el camino. Y se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto a los grupos al margen de la ley, no para que lo conviertan a uno en objetivo militar, sino que piensen en esto como, venga, si quieren construir una sociedad nueva, una sociedad más justa, hagamos de nuevo el esfuerzo, pero hagámoslo de manera diferente. Ya, si ustedes se han ido hacia el otro lado, del poder, del narcotráfico, que no les interesa un pedo lo que pase con los demás, entonces ya uno entiende por qué están declarando objetivo militar a una persona que está proponiendo el bien, que está proponiendo la justicia y que está pensando en que todos los colombianos vivan verdaderamente en una patria que de alguna manera los promueva, los ayude a salir adelante y se convierta en una verdadera potencia. Pero el mal existe, el diablo existe, el maligno existe, y hay mucha gente que se ha dejado contaminar por el mal, y a esa gente sí o sí hay que ponerle freno. No tenemos que hablar directamente de muerte, no, porque podríamos ponerle freno de otra forma. Pero entonces, queridos amigos, ustedes que son, si me está viendo alguna persona que pertenece a algún grupo criminal, a ustedes alguien les hace algo que a ustedes les duele, les hiere y ustedes lo quieren borrar del mapa. Y perdónenme que se los diga, pero esa no es la solución. Porque entre ustedes mismos, yo les digo algo, entre ustedes mismos han conocido personas que antes estaba aquí de distribuidor, pero quiso pasar a hacer más y más y más, y se llegó al que antes era el cabecilla y ahora es el nuevo cabecilla, y a este lo va a querer tumbar el otro y así, y al último van a terminar enfrentados por ese tema del poder, y entonces disfruten mientras puedan. Eso no se puede tolerar, porque eso le hace daño al país, eso atrasa al país, eso genera conflicto, dolor, sufrimiento al país, y esas cosas no se pueden tolerar.
Queridos amigos, un abrazo para todos ustedes. Disculpan si me alargué mucho con el tema, pero creo que era interesante poder compartir este tema con ustedes antes de la segunda vuelta electoral. Por favor, a los amigos que están, no son amigos, se los digo, no son amigos míos, pero se los digo, a las personas que están constriñendo a la población, déjenlos votar en libertad. Déjenlos votar en libertad. La gente tiene que aprender a caminar, a caerse, a tropezar. Dejen que la gente se equivoque. Y si quieren hacer algo verdaderamente por ayudar a la gente, por ayudar al pueblo, congreguen al pueblo en torno a otras ideas, pero no en torno a la violencia. Porque hay muchas formas de hacer riqueza y no necesariamente tiene que ser el narcotráfico. Hay otras cosas que son legales y pueden producir dinero, y mucho dinero. Ahí les dejo eso. Bendiciones, hasta la próxima.